La película comienza en Hong Kong con las secuelas de un devastador tsunami. La ciudad ahora se ha convertido en un mar masivo, lleno de criaturas peligrosas como tiburones. La feroz tormenta tomó a todos por sorpresa, causando pánico generalizado y resultando en la muerte de la mitad de la población. La gente intentaba desesperadamente salvarse a sí misma y a sus seres queridos en el caos, pero solo unos pocos tuvieron éxito. Se revela que aquellos que buscaron refugio de inmediato en los techos de edificios altos lograron sobrevivir. De repente, la protagonista, Asche, despierta de un sueño aterrador. Aunque entristecida, reúne el coraje para levantarse y comenzar su día. Asche ha estado atrapada en un edificio ubicado en el centro de una ciudad sumergida durante 5 años después del tsunami. El edificio está vacío, sin nadie más cerca, y ha escondido varios objetos en diferentes habitaciones para evitar ser robada por piratas. Después de un tiempo, Asche se dirige silenciosamente hacia la terraza. Allí, ella ha recolectado agua de lluvia, la cual hierve para prepararse un café. Después de disfrutar su bebida, saca una radio escondida cerca, le pone pilas nuevas y escucha música con sus auriculares. Este pequeño placer reconforta a Asche mientras observa la ciudad que una vez estaba llena de gente. Más tarde, sabemos que uno de sus mayores desafíos es encontrar agua. Cuando llueve, limpia el agua acumulada con un paño, lo exprime y lo guarda en una botella. Luego esconde el preciado líquido en un tanque, ya que muchos ladrones merodean la zona en busca de botín. Asche lleva meticulosamente el registro de cuántas botellas de agua le quedan, anotando todo en su diario. Para el desayuno, come 2 cucharadas de fideos hervidos en agua y conserva sus provisiones tanto como puede. En la siguiente escena, Asche recuerda los buenos tiempos cuando disfrutaba de deliciosas comidas en restaurantes con sus amigos. Ahora está completamente sola, con sus amigos idos y esos tiempos felices siendo un recuerdo lejano. Intentando distraerse, Asche empieza a mirar la ciudad circundante a través de unos binoculares. Toda la ciudad todavía está sumergida en agua y solo unos pocos edificios permanecen sobre la superficie. Mientras escanea la zona, nota a algunos sobrevivientes en otro edificio. Luego, divisa una caja flotando en el agua debajo. Pensando que podría contener algunos objetos útiles, Asche decide recuperarla. Baja al apartamento sumergido e intenta jalar la caja hacia ella usando un gancho. Sin embargo, el agua está llena de criaturas y un pez agarra la caja. Esto tira de Asche hacia la ventana rota y hiere su mano. A pesar de esto, no se rinde y de alguna manera logra recuperar la caja. Asche luego abre la caja emocionada, solo para encontrar una botella de whisky dentro. Como ella no bebe, usa el alcohol más tarde para limpiar su herida. Durante la noche, Asche escucha algunos ruidos y ve a un grupo de ladrones acercándose al edificio en busca de comida. Esto la asusta tanto que rápidamente tira todas sus pertenencias debajo de la basura y se esconde en una habitación. El grupo de ladrones entonces entra al edificio y comienza a buscar en cada apartamento. De repente, un adolescente del grupo comienza a disparar un arma al azar. El sonido de los disparos hace que Asche apriete los dientes. Para calmarse, se retira a sus recuerdos, recordando los buenos momentos con su hermana menor. Estos recuerdos le traen un pequeño consuelo. Después de un rato, los ladrones se van y Asche sale de su escondite. Intenta dormir, pero una vez más se ve abrumada por la misma pesadilla recurrente donde su familia se está ahogando y ella es impotente para salvarlos. Al día siguiente, Asche ordena un poco su lugar y se aventura bajo el edificio, donde encuentra algunas cajas. Descubre una botella de mermelada dentro de una de ellas, y el olor levanta su ánimo. Sin embargo, su alegría es efímera cuando mira afuera y ve el cuerpo flotante de una niña. Esto la devasta y rápidamente se retira a su habitación. Esa noche, Asche escucha más ruidos en el edificio. Alarmada, enciende las luces para revisar, pero no ve a nadie. Al darse cuenta de que algo no está bien, ella se lava las manos en el lavabo y deja un poco de jabón. Cuando está a punto de irse, nota a una niña pequeña tomando el jabón. Asche la atrapa, pero la niña se defiende y se esconde en otro lugar. En ese momento, Asche se da cuenta de que es la misma niña que había visto en el agua más temprano ese día. La niña no estaba muerta, de hecho, estaba viva y dentro del edificio. Al día siguiente, Asche sale a buscar a la niña y la descubre durmiendo en un sofá en otra habitación. Pero no toma ninguna acción y en su lugar va a cocinar su comida. Después de un rato, Asche se da cuenta de que la niña ha robado muchas cosas de su habitación, incluida una foto de su familia. Intenta atraparla y recuperar la foto, pero la niña escapa de nuevo. Al caer la noche, la niña se queda en una habitación llena de agua. Sintiendo compasión por ella, Asche prepara fideos y se los lleva. Esta niña le recuerda a Asche a su hermana menor, lo que provoca un flashback a un momento en el que estaba con su familia celebrando el cumpleaños de su hermana. Asche recuerda haberle dado un regalo, seguido de sus padres dándole a su hermana un collar de la familia. Esto sorprende a Asche porque siempre esperó recibir el collar cuando creciera. Sin embargo, sus padres nunca le prestaron mucha atención. En un acceso de rabia, sale de la habitación. Mientras Asche reflexiona sobre sus recuerdos, vemos que ella lleva puesto el mismo collar. Mientras tanto, la niña se niega a tomar los fideos ofrecidos, así que Asche los deja ahí y regresa a su habitación. Pero justo después de que se va, la niña cambia de opinión y devora la comida hambrienta.
Al día siguiente, como gesto de gratitud, la niña devuelve todos los objetos que había robado. Conmovida por esto, Asche cocina comida para ella, y ambas suben juntas al techo. Aunque Asche se siente bien al tener a alguien con ella después de tantos años, le resulta difícil hablar porque no ha hablado con nadie durante tanto tiempo. Ella no se comunica con la niña, pero esa noche pone otra cama en su habitación. Mientras ambas intentan dormir, la niña de repente comienza a llorar, diciendo que extraña mucho a sus padres. Por primera vez, Asche habla con ella, consolándola diciendo que encontrarán a sus padres. Entonces la niña revela que se llama Hai. Antes de continuar quisiera pedirte que te suscribas al canal, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, continuemos. A la mañana siguiente, van a la terraza para escanear los alrededores. Mientras Asche busca suministros, Hai nota una tira pegajosa que está adherida a la puerta del techo. Curiosamente, la quita pero termina cerrando la puerta por completo. Resulta que la cerradura estaba defectuosa y Asche había usado la tira para mantener abierta la puerta. Esto significa que están atrapadas en el techo sin forma de bajar. Asche comienza a entrar en pánico, temiendo que vayan a morir allí. Pero la niña casualmente logra abrir la cerradura con la ayuda de un alambre. Asche se siente aliviada e impresionada por la ingeniosidad de Hai. Sin embargo, le advierte a la niña que no toque nada sin decirle y que se mantenga en silencio para no atraer ladrones. Enfatiza que ha organizado las cosas cuidadosamente y que necesitan ser cautas. Durante su conversación, Hai pregunta qué harán si los ladrones vuelven. Asche la tranquiliza diciéndole que hay un lugar seguro donde pueden esconderse. También deja claro que no intentarán huir porque el agua circundante se ha vuelto muy peligrosa. Más tarde, por la noche, Asche nota que el collar que llevaba puesto ha desaparecido. Como era el último recuerdo de su hermanita, se desespera por encontrarlo. Más tarde, Asche confronta a Hai sospechando que podría haberlo robado. Pero esto solo ofende a la niña, así que toma todas sus pertenencias y se muda a otra habitación. La situación desencadena un recuerdo del pasado de Asche. Sus padres siempre favorecieron a su hermana menor, dándole todo primero. Este favoritismo hizo que Asche sintiera un intenso celo, lo que llevó a una relación tensa tanto con su hermana como con sus padres. A la mañana siguiente, Asche nota que Hai está utilizando agua potable para lavar la ropa y desperdiciando sus preciados suministros. Esto la perturba aún más, pero no toma ninguna acción. Esa noche, Asche tiene otra pesadilla aterradora en la que revive el tsunami que inundó su edificio. Sueña con huir en pánico y comienza a gritar mientras duerme. Afortunadamente, Hai escucha su angustia y la despierta suavemente. Cuando ambas comienzan a hablar de nuevo, Asche explica cómo usar el agua de manera más prudente. Ella también aconseja a la niña pequeña que se mantenga alejada de los electrodomésticos y que no escuche la radio en voz alta, ya que podría atraer a los ladrones. Un Hai curioso luego pregunta por la habitación que ha estado cerrada durante mucho tiempo, pero Asche le dice que huele muy mal allí, por lo que deberían evitarla. Más tarde, la niña escucha la radio y se entera de que están proporcionando ayuda a algunos sobrevivientes en una ciudad cercana. Emocionada por esta noticia, se acerca a Asche y sugiere que también deberían intentar llegar a esa ciudad. Sin embargo, Asche se niega, pues cree que el riesgo es demasiado alto. Explica que las aguas están infestadas de tiburones, así que no hay forma de que puedan llegar a la otra ciudad. Al escuchar esto, Hai la llama cobarde y sale enfurecida de la habitación. Luego decide aventurarse sola y comienza a hacer una balsa con botellas de plástico. Asche le advierte sobre los peligros fuera del apartamento, incluida la falta de alimentos y suministros. Pero la niña desestima sus preocupaciones y saca una pistola de bengalas. Explica que la encontró en un basurero hace unos días y la ha guardado desde entonces para protegerse. Asche se preocupa al verlo, ya que un disparo accidental del arma podría atraer a saqueadores. Sin embargo, no reprende a Hai y simplemente afirma que ha intentado muchas veces dejar el apartamento pero siempre ha fracasado. Mientras hablan de su situación, Asche recuerda un incidente pasado cuando quería irse de su casa. Estaba cansada de que sus padres favorecieran a su hermana menor, dándole toda la atención y las cosas que ella quería. Esto llevó a una gran discusión con ellos, y Asche decidió irse de la casa. En el presente, Asche encuentra el collar perdido, que había caído al lado de la cama. Esto demuestra que la niña no lo había robado. Sintiéndose culpable por el malentendido, Asche se disculpa con ella más tarde. Al día siguiente, finalmente llueve después de mucho tiempo y el dúo logra recolectar mucha agua potable. En medio de la actividad, Asche comienza a darse cuenta de que sobrevivir sola no es seguro a largo plazo. Sería mejor vivir en una comunidad donde los ladrones no puedan alcanzarlos. Por lo tanto, Asche cambia de opinión y decide ayudar a Hai con la balsa. La escena cambia a un flashback y descubrimos que cuando Asche dejó su hogar, su hermana la siguió. Caminaron por las calles y poco a poco comenzaron a abrirse el uno al otro. Pero justo cuando decidieron regresar a casa, la ciudad fue golpeada por un gigantesco tsunami. Ambos hicieron todo lo posible por escapar, pero la hermana menor no lo logró y tristemente falleció. Desde entonces, Asche se ha estado culpando por no poder proteger a su hermana. Pero ahora que tiene a Hai en su vida, sus heridas han comenzado a sanar. De vuelta en el presente, Asche le regala a Hai el mismo collar, simbólicamente adoptándola como su hermana menor.
Después de unos días, el bote está listo y las chicas se preparan para partir. Sin embargo, ocurre un desastre cuando Hai accidentalmente enciende la radio y atrae a los ladrones que se acercan. Esto lleva al dúo a desechar rápidamente sus pertenencias en un rincón. Hai se esconde dentro de una pared falsa, mientras que Asche va a la habitación maloliente. Pronto llegan los ladrones y comienzan a destruir los apartamentos. Encuentran los alimentos que Asche y Hai habían dejado y se dan cuenta de que alguien podría estar viviendo en el apartamento. Lamentablemente, no les lleva mucho tiempo descubrir a la niña pequeña cerca de la pared. Cuando Asche escucha los gritos de Hai, es inundada por recuerdos de su hermana en peligro durante el tsunami y su incapacidad para salvarla. Determinada a no repetir el mismo error, Asche decide actuar. Toma la pistola de bengalas y sale de su escondite. Luego la usa contra uno de los ladrones y logra matarlo. Después, Asche prepara una trampa y enciende la radio para atraer al resto de los ladrones. Cuando unos hombres se acercan a ella, Asche aprovecha la oportunidad para contraatacar. Logra matar a otro hombre golpeándolo en la cabeza con una guitarra. Pero el líder del grupo envía más hombres para encontrarla. Asche entonces se retira a la misma habitación maloliente donde se había escondido antes. Resulta que había colocado deliberadamente cuerpos muertos para disuadir a los ladrones. Cuando uno de ellos entra en la habitación, Asche usa los cuerpos muertos para asustarlo antes de matarlo. Luego toma su cuchillo y comienza a eliminar cuidadosamente a los ladrones restantes uno por uno. Finalmente, Asche alcanza al líder y se desata una feroz pelea entre ellos. Durante la lucha, los tres, Asche, Hai y el líder, caen al agua. Sabiendo que hay tiburones en el agua, Asche rápidamente lleva a la niña a un escondite. Poco después, aparece un tiburón enorme y ataca al líder, matándolo en el acto. Asche y Hai luego abordan rápidamente el bote de los ladrones. Afortunadamente, está bien abastecido con comida y otros suministros necesarios. A la mañana siguiente, Asche se despierta con una sonrisa en su rostro. Ella y Hai finalmente pueden esperar una nueva vida juntos. Si te gustó el resumen, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo.